Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre sistemas polifásicos, último tema en la clase de circuito eléctrico de corriente alterna. Mi nombre es Ricardo Marín y soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Cuando hablamos de sistemas polifásicos, nos estamos refiriendo a sistemas de múltiples fases, ¿verdad? Hoy en día, casi toda la generación de potencia eléctrica, por no decir el 100% de la potencia eléctrica, se da a través de sistemas o de generadores trifásicos, o en su defecto, como ser los paneles solares, generadores en DC, pero que invierten su voltaje o su capacidad de generación en corriente alterna y normalmente corriente alterna trifásico, ¿verdad? Un sistema trifásico consta de lo que son generadores, líneas de transmisión y las cargas trifásicos. Las cargas trifásicas y los sistemas trifásicos tienen una gran ventaja con respecto a los de corriente directa y a los sistemas monofásicos, que pueden cambiar sus niveles de voltaje a través de los transformadores y de esta manera poder reducir las pérdidas de transmisión. Los sistemas de potencia trifásica tienen dos ventajas sobre los sistemas de potencia de corriente alterna monofásica. Es posible obtener más potencia por kilogramo de metal de una máquina trifásica, es decir, los motores y los generadores son más pequeños que los de corriente alterna monofásica e incluso que los de corriente directa y son más potentes. Y la potencia suministrada a una carga trifásica es constante en todo momento, ¿verdad? Al ser un sistema de tres fases, entonces alcanzamos cierto nivel de balanceo y se mantiene constante la carga. Los sistemas trifásicos también nos ayudan a que la parte de motores de inducción o los motores sean de más fácil utilización y mucho más fácil mantenimiento que los motores en corriente directa. Entonces, ¿cómo se genera o qué aparato me genera energía trifásica? Un generador. Un generador trifásico es un generador en que en su interior tiene, tres bobinados, tres grupos de bobinas desfasados 120 grados cada uno de ellos y una línea de neutro. Tienen el mismo número de vueltas, cada bobina es exactamente igual, tiene el mismo calibre de conductor, tiene el mismo número de vueltas y gira con la misma velocidad angular. ¿Sí? Entonces podemos tener un generador trifásico, normalmente es un sistema balanceado porque todo es igual, entonces la suma algebraica de todos los voltajes trifásicos en un generador es igual a cero. Esto quiere decir que el sistema o el generador sin carga está balanceado de fábrica. Entonces me va a generar tres voltajes A, B y C que están desfasados 120 grados eléctricos cada uno. Y que la suma de esos tres voltajes con respecto al neutro, ¿verdad? Porque tenemos una cuarta línea que es el neutro, que es el marco de referencia. Entonces cada voltaje de línea referenciado al neutro se conoce como voltaje de fase. Y la suma de esos tres voltajes de fase va a ser igual a cero. A nivel sinusoidal los van a tener la misma frecuencia, o sea, la misma velocidad angular, pero van a estar desfasados 120 grados uno con respecto al otro. Van a tener el mismo voltaje pico a pico y el mismo voltaje RMS. ¿Sí? Podemos ver en la figura que se está moviendo ahí cómo va cambiando los fasores de voltaje, cómo van girando los campos magnéticos y por ende se van desplazando a través del tiempo las ondas sinusoidales de las tres fases. Tenemos dos tipos de conexiones básicos para sistemas trifásicos, son sistema en estrella y sistema en delta. Vamos a ver el sistema conectado en estrella. Vamos a introducir también el concepto y la diferenciación entre una cantidad de línea y una cantidad de fase. Una cantidad de línea a línea es lo que hay, tanto en voltaje como corriente, entre dos líneas del generador, o sea, entre dos grupos de bobinas. Y un sistema de fases o una cantidad de fases lo que hay entre una línea y el neutro, ¿verdad? A eso se le llama. Entonces, cuando tenemos un sistema conectado en estrella, la característica principal es que las partes negativas teóricas de cada bobina van conectadas al mismo punto, hacen un nodo y de ese nodo se deriva un cable que se le llama cable neutro. Las partes positivas van hacia la línea de alimentación. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en la figura, en un sistema en estrella, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. Las corrientes de fase son las que pasan por la bobina y las corrientes de línea son las que van a dar al sistema de generación.
Entonces, en un sistema en estrella, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. Están desfasadas 120 grados cada uno con respecto a la otra, pero los voltajes ahí es distinto. Porque en medio de cada dos líneas, que sería el voltaje de línea a línea, en medio de cada voltaje de línea a línea encontramos la línea de neutro. Y ahí ya tenemos el voltaje de fase. Si observamos la figura, ¿sí? El voltaje entre A y B, entre la línea A y B, es el voltaje entre A y neutro menos el voltaje entre B y neutro. ¿Sí? Entonces, es la suma de dos voltajes de fase. El voltaje entre dos líneas es la suma de dos voltajes de fase. Pero como son fasores, entonces tenemos que aumentar las ondas sinusoidales y tenemos que sumar fasores, sumar magnitudes y sumar ángulos. Entonces ya cambia un poco. ¿Sí? Si el sistema está balanceado, entonces la suma de los voltajes de línea a línea es igual a cero. ¿Sí? Si el sistema está balanceado. Ahora bien, los voltajes de línea a línea, como lo vimos anteriormente, están desfasados 120 grados uno con respecto al otro. Pero los voltajes de fase, no. El voltaje de la fase correspondiente está desfasado 30 grados con respecto al voltaje de la línea correspondiente, como podemos ver en la figura. ¿Sí? Y la magnitud, el voltaje de línea es raíz de 3 veces mayor que el voltaje de fase. Entonces, aumenta raíz de 3 veces el voltaje de línea con respecto al de fase y se desfasa 30 grados en sentido contrario a la manecillas de reloj con respecto al voltaje de fase. Como vemos en el diagrama fasorial, las líneas azules son las líneas de fase, los voltajes de línea a línea, y las líneas negras son los voltajes de línea a neutro. Hay un desfase de 30 grados y hay un incremento en la magnitud del voltaje de línea de raíz de 3 veces el voltaje de fase. En la parte inferior podemos ver que si está balanceado, no hay el voltaje en el neutro es cero, o sea, no hay sobrantes, entonces la sumatoria es igual a cero. ¿Verdad? Y podemos ver las formas de ondas con respecto al tiempo o los voltajes con respecto al tiempo, ¿verdad? De cada uno de ellos y el desfase correspondiente. Existen lo que se llama secuencia de fase, que es qué fase pasa primero por el cero, si nosotros lo estamos viendo. Esto tiene que ver hasta cierto punto con la inversión de giro, ¿verdad? En un motor. El sentido de rotación de las fases normalmente es en contra de las manecillas de reloj. Entonces tenemos dos secuencias de fases, secuencia positiva, ABC, y secuencia negativa, ACB. ¿Qué quiere decir esto? Que en contra de las manecillas de reloj y pasando por el cero, la primera fase en la secuencia positiva, la primera fase que vamos a ver va a ser la A, luego la B y luego la C. Y en la secuencia de fases negativa, primero va a ser la A, luego va a ser la C y luego va a ser la B. Ahora, si nosotros conectamos el generador en estrella con una carga en estrella, entonces en primera instancia debemos compartir los neutros. ¿Para qué? Para evitar corrientes de fuga que pueden estar entre uno y el otro. ¿Sí? Entonces eso nos causa un retorno entre los neutros. En este caso ya sabemos que los voltajes de línea es raíz de 3 veces los voltajes de fase. Y como están conectados una carga en estrella con un generador en estrella, entonces el voltaje generado en línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje consumido en la carga en fase en una estrella. El voltaje de fase de la carga es igual al voltaje generado de fase en la línea o en el generador. Y como las corrientes son iguales, entonces la corriente de fase en el generador es igual a la corriente de fase en la carga y es igual a la corriente de línea en el sistema. ¿Sí? También tengo la conexión un sistema estrella delta. En una conexión de un sistema estrella delta, en ese caso, la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase, ¿sí? En un sistema en delta. Y el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Entonces vemos cómo funciona el generador conectado en delta. Para un generador conectado en delta es lo contrario a un generador conectado en estrella. ¿Cómo funciona la conexión? Tenemos 3 bobinas con positiva y negativo, con parte positiva, parte negativa, la bobina A, B y C, 3 fases.
Entonces, la parte positiva de la fase A la conectamos con la negativa de la fase C. La parte positiva de la fase C la conectamos con la negativa de la B. Y la de la positiva de la B la conectamos con la negativa de la A, formando un triángulo que se le conoce delta. En el caso de los sistemas en delta, es lo opuesto a los sistemas en estrella. En este caso, es decir, los voltajes de línea son iguales a los voltajes de fase. Y las corrientes de línea son igual a raíz de 3 veces las corrientes de fase. ¿Sí? Aparte, sufre un desfase de 30 grados la corriente de línea con respecto a la corriente de fase. Se atrasa 30 grados. Quiere decir que primero pasa la corriente de línea, ¿verdad? Y luego pasan las corrientes de fase. ¿Sí? Exactamente igual que en el circuito en estrella, nada más que invertido los voltajes y las corrientes. Y aquí las corrientes de línea están adelantadas 30 grados con respecto a las corrientes de fase. Y en aquel caso, los voltajes de línea están atrasados 30 grados con respecto a los voltajes de fase. Para la secuencia de fases en delta es exactamente igual a la secuencia de fases en estrella. Ahí no cambia nada. Secuencia positiva ABC, secuencia negativa ACB. En resumen, para conexiones delta y estrella, las magnitudes de voltaje. En estrella, el voltaje de línea a línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase. Y en delta, el voltaje de línea a línea es igual al voltaje de fase. Las corrientes, en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Y en delta, la corriente de línea, es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase. La secuencia de ABC, en estrella, el voltaje AB adelanta el voltaje de línea, adelanta el voltaje de fase por 30 grados. En la conexión en delta, la corriente de línea, la corriente de fase está atrasada con respecto a la corriente de línea por 30 grados. En la secuencia ACB, ¿verdad? El voltaje entre línea y línea, entre A y B, está atrasada con respecto al voltaje en fase A por 30 grados. Y la corriente de línea A está adelantada con respecto a la corriente de línea a línea por 30 grados. ¿Verdad? Lo más importante es la relación que es inversa entre la conexión estrella y conexión delta con respecto a voltajes y corrientes. Y el de fase de 30 grados. Ahí podemos ver otros sistemas, ¿verdad? Yo puedo combinar generadores en estrella con cargas en estrella, generadores en estrella con cargas en delta, generadores en delta con cargas en delta y generadores en delta con cargas en estrella. Podemos ver ahí en las imágenes cómo se convierten las corrientes, ¿sí? Si se fijan, cuando la corriente sale del generador es una corriente de línea, en el caso de la delta, y cuando llega a la carga se convierte en corriente de línea entre la raíz de 3. En el caso de la estrella, del delta estrella, salen corrientes de línea al generador y llegan corrientes de línea a la estrella. Lo que cambia es el voltaje. Ya el voltaje es voltaje de línea entre la raíz de 3. ¿Verdad? En este caso, acordémonos que en delta los voltajes son iguales, ¿verdad? Ahora, con respecto a la potencia, vamos a ver cómo se comporta la potencia para una carga balanceada conectada en estrella y cómo se comporta para una carga balanceada en delta. Tenemos las 3 potencias: potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y factor de potencia, los 4 términos básicos. En el caso de la potencia activa ya sabemos que lo consume la resistencia o la parte real de la impedancia. Esa la podemos calcular como el voltaje de fase, corriente de fase y el coseno del ángulo, o como la corriente de fase al cuadrado multiplicado por la resistencia de fase, o como el voltaje de fase al cuadrado entre la resistencia de fase. Ahora, como es un sistema trifásico, la potencia total generada o consumida por el sistema trifásico es 3 veces la potencia de fase. Esto es raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea por el por el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces la potencia total en estrella, la activa, es raíz de 3 veces la corriente de línea por el voltaje de línea por el coseno del ángulo, o lo que es igual a decir 3 por la corriente de línea al cuadrado por la resistencia. Con respecto a la potencia reactiva, es la potencia que consume la parte imaginaria, ¿verdad? El voltaje de fase al cuadrado entre la reactancia de fase. La carga reactiva total es 3 veces la carga de fase. Perdón, la potencia reactiva
total es 3 veces la potencia reactiva por fase. Y esta potencia reactiva total también es raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea por el seno del ángulo de las fases. La potencia aparente. La potencia aparente por fase es voltaje de fase por corriente de fase. La potencia aparente total es 3 veces la potencia de fase. Exactamente igual. Por ende, la potencia aparente total es raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea. Y el factor de potencia únicamente es la potencia total activa entre la potencia aparente activa o el coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente de fase, que puede ser atrasado o puede ser adelantado. Si la carga está balanceada en delta, es exactamente igual que en la estrella. No hay ningún cambio porque la relación siempre es raíz de 3, nada más que en una es voltaje y en otra es corriente. Entonces las magnitudes se mantienen igual y los ángulos se mantienen igual. Entonces para un sistema de carga balanceada en delta, la potencia activa, aparente, reactiva y el factor de potencia son exactamente igual que en un sistema en estrella. ¿Verdad? Ahí lo podemos ver. No se cambia absolutamente nada porque se compensa. En estrella, la raíz de 3 por el voltaje de fase. La corriente de línea es igual a la corriente de fase. En delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, pero la corriente de línea es raíz de 3 por la corriente de fase. Entonces se compensan las raíces de 3. ¿Cómo mido la potencia trifásica? Hay dos métodos para medir la potencia trifásica. Está el método de los 3 batímetros y el método de los 2 batímetros. No importa si está en estrella o está en delta, lo que se hace es colocar, ¿sí? En el método de los 3 batímetros, como el nombre lo dice, se conectan 3 batímetros. La parte positiva del batímetro en cada una de las fases y la parte negativa, si está en estrella, se conecta al neutro. Entonces la potencia total del sistema va a ser la suma de las 3 potencias leídas por los 3 batímetros. Si el sistema está en delta, ¿sí? Se conectan en paralelo las potencias. El que mide voltaje se conecta en paralelo con la carga y la parte del batímetro que mide corriente se conecta en serie con la carga. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la potencia total en delta va a ser la suma de las 3 potencias. Exactamente igual. Solo la forma de conexión es lo único que cambia. En el método de los 2 batímetros, entonces dejo libre la línea C. A la línea C conecto el negativo del batímetro 1 y conecto el positivo del batímetro 2. La parte de circuitería, de medición de corriente, perdón, se conecta en serie con la línea 1 y con la línea 2. No importa si está en estrella o si está en delta. Y al final, entonces aquí, lo que hacemos es que tenemos la línea C como una línea común, la unión entre los 2 batímetros. Y la potencia total del sistema va a ser la suma de los 2 batímetros. ¿Verdad? Tener en cuenta que cuando conectamos batímetros, la parte de la corriente se conecta en serie y la parte del voltaje se conecta en paralelo con la carga. Ahora, podemos tener carga trifásica en estrella dos tipos, con 3 hilos y con 4 hilos. Hasta ahorita los sistemas que hemos visto han sido sistemas que están balanceados. ¿Qué quiere decir que un sistema esté balanceado? Primero, que la corriente de neutro es igual a 0. Pero ¿por qué la corriente de neutro va a ser igual a 0? La corriente de neutro en un sistema balanceado va a ser igual a 0 porque las cargas son iguales. O sea, las cargas trabajan al mismo voltaje y consumen la misma cantidad de corriente. Y esto más el mismo factor de potencia. Eso es idealmente. En la realidad, si nosotros nos vamos a un panel y medimos las corrientes de línea, vamos a notar en un 95% de los casos, si el sistema es trifásico, que las corrientes que medimos están desbalanceadas. Es decir, una mide más que la otra. Si pusiéramos un analizador de redes, podríamos ver también que hay un desfase entre voltaje y corriente por fase para el sistema que estamos midiendo. Entonces, lo más típico que nos encontramos es que los sistemas están desbalanceados. En un sistema desbalanceado sí existe la corriente de neutro, ¿verdad? Hay corriente de retorno en la corriente de neutro y puede ser dos tipos. De 4 hilos, quiere decir que está en estrella conectada con un neutro,
por esa corriente, por ese neutro circula una corriente, o puede ser que sea trifásica desbalanceada de 3 hilos, sin neutro. ¿Sí? Entonces, en este caso cambia un poquito, ya los voltajes de fase son iguales a los voltajes de línea. Los voltajes de fase de la carga son iguales a los voltajes de fase del generador. Las corrientes de fase son iguales, entonces igual a los voltajes de fase entre la carga. Entonces ya la corriente en neutro es la suma de las corrientes de las 3 corrientes de línea. Entonces ya eso me desfasa. Normalmente podemos ver una carga trifásica balanceada. Por ejemplo, está trabajando en 208, conectado en estrella. Entre cada fase y fase van a ser 208 voltios y entre fase y neutro van a ser 120 voltios. Si tiene 3 hilos, ¿verdad? Entonces el neutro no está aterrizado. No tenemos una línea de neutro. Quiere decir, ¿qué pasa cuando en un sistema trifásico no tenemos neutro? Quiere decir que no podemos conectar carga monofásica en 110 voltios. Si podemos conectar carga trifásica por ejemplo, si el sistema fuera 230 voltios, 240 voltios, como es en nuestro país, un sistema trifásico con neutro, o sea, con 4 hilos, nos da la versatilidad de que podemos conectar 3 tipos de carga. 240 trifásico, 240 monofásico, quiere decir que es entre L1 y L2, entre L1 y L3, o entre L2 y L3, y monofásico 110 voltios. Quiere decir que es entre neutro y línea. Cuando el sistema está desbalanceado y no tiene neutro, entonces no podemos conectar la carga monofásica a 110 voltios. Eso es lo que sucede. Bueno, un placer. Nos miraremos en la próxima.